colóquele cuidado al Señor y viva por lo que Dios dice, por lo que dice su palabra. Le hemos dado al título, a la prédica de hoy, le hemos dado a la prédica de hoy como título, exhortaciones finales. Exhortaciones finales. Y permítame arrancar con una pregunta en esta mañana, o con varias. ¿Ha leído el libro de Apocalipsis? ¿Le ha interesado leer el libro de Apocalipsis? ¿Le tiene pavor leer el libro de Apocalipsis por su simbología, por sus juicios o por las copas de la ira que se mencionan allí? Déjeme decirle, mi hermano querido, que el libro de Apocalipsis empieza en el capítulo 1, versículo 3 y termina en el capítulo 22, versículo 7. Y vamos a leer el versículo 3 del capítulo 1 de Apocalipsis, como empieza este libro, y dice: doblemente feliz, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Ahora vamos donde cierra Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, nos dice de esta manera: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. El libro de Apocalipsis menciona en la mayoría de sus capítulos las frases: he aquí, yo vengo pronto, nos dice la palabra del Señor. Y esa frase debiera de animarnos a nosotros a mantener una esperanza viva de que el Señor regresa pronto. La Biblia nos dice que esta esperanza no solamente se manejaba en el libro de Apocalipsis, sino que se manejaba también en otros libros de la Biblia. El pueblo israelita se mantenía atento a lo que era el cumplimiento de las profecías o de las promesas de Dios sobre el Mesías, para que ellos pudieran gozarse y asegurar de que ese cumplimiento era real. Cuando vino el cumplimiento de las profecías en Cristo, en el Nuevo Testamento, donde se señalaba que Cristo iba a venir, iba a morir, iba a resucitar por nuestros pecados, entonces los israelitas podían comprobar que lo que Dios estaba diciendo era cierto. Bueno, el mismo Cristo en el que se cumplieron las profecías del Nuevo Testamento es el mismo Cristo que asegura que Él va a regresar. Me conseguí una introducción al libro de Apocalipsis y quiero leérselas en esta mañana. Es corta y quiero que usted medite en lo que esa introducción dice del libro de Apocalipsis. Dios ha inaugurado su reino por medio de la muerte y la resurrección de Jesús, quien venció por medio de su muerte. Así que la muerte de Jesús en la cruz no fue una derrota, fue su entronización y su victoria sobre el mal, el pecado y el mundo. Así que un día Jesús volverá y restaurará todas las cosas en una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia. Y por lo tanto, todas las generaciones de creyentes somos exhortados a permanecer fieles al Señor a la luz de esta revelación. Cuando usted va al capítulo final del libro de Apocalipsis, que es el capítulo 22, se encuentra con el versículo número 5. Y ese versículo número 5 pudiera terminar como nosotros terminamos las historias aquí en la tierra. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Así pudiera terminar el libro de Apocalipsis y vamos a certificarlo. Apocalipsis
capítulo 22, versículo 5, nos dice de esta manera: no habrá allí más noche no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Debiera de terminar allí, pero el capítulo 22 no termina ni en el versículo 5, sino que continúa con varios versículos, y a eso se le llama un epílogo. El epílogo quiere decir que el autor del libro estaba interesado o tenía la oportunidad de aclarar varias ideas que tal vez le hicieron falta, y quería aprovechar esos versículos restantes para aclarar esas ideas, o sencillamente quería concluir o hacer la conclusión de la misma conclusión del libro de Apocalipsis. Él buscaba ordenar ciertas ideas. Cuando usted mira los versículos que siguen después del versículo 7, se va a encontrar con 5 exhortaciones finales. Y a mí me llama la atención porque veo el amor de Dios derramado hacia nosotros. Una exhortación es un llamado de atención. Y vamos a ver en esta mañana esas exhortaciones finales que tienen que ver con nuestra conducta y que tienen que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros de darle a Dios lo mejor de nuestro corazón. Para eso vamos entonces a entrar en la primera exhortación. Exhortación a la obediencia. Lo quisiera repetir conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Exhortación a la obediencia. Y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 22, versículos 6 y 7. Dios nos exhorta a obedecer. Y es que nos conviene obedecer. Lea conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La frase final del versículo 6 nos habla de que Dios ha mostrado las cosas que han de suceder pronto. La ciencia, la arqueología, la historia, y ahora usted y yo hemos podido comprobar que lo que Dios ha dicho en su palabra se ha cumplido. Hermanos, y esto debiera de ser una razón muy importante en nuestro corazón para creer en el Señor, entendiendo que ha pasado la historia y que ni una sola palabra de las que Dios prometió ha dejado de cumplirse. Todas se han cumplido al pie de la letra. Ahí es donde yo, como pastor, medito mucho en la vida del profeta Daniel. Yo siempre me he preguntado, aparte de la oración, aparte del conocimiento de la palabra, ¿qué podía alimentar la vida del profeta Daniel? Y me encanta porque Dios utilizó al profeta Daniel con diferentes reyes para interpretar sueños. ¿Qué hubiera sucedido si una interpretación de ese sueño no se hubiera cumplido? Hubieran asesinado al profeta Daniel, pero nos dice la Biblia que todo lo que Daniel decía, Dios lo bendecía, lo prosperaba y estaba con él, y hacía que la interpretación del sueño fuera fiel y fuera verdadera. Cuando los reyes comprobaban que lo que él había dicho venía de parte del Dios de los cielos, hombre, no solamente los reyes eran bendecidos, sino que la fe de Daniel era aumentada. ¿Le aumenta a usted la fe el hecho de leer la historia de ayer de Cristo? ¿Le aumenta a usted la fe el hecho de leer la forma en que Dios liberó al pueblo israelita? ¿Le aumenta a usted la fe la forma en que Dios trajo vida en la persona de Cristo y trajo una vida en abundancia? Porque si usted no es alimentado por esa fe,
quiere decir que usted es una persona escasa en la lectura de la palabra del Señor. ¿Cómo puede pretender que Dios le haga un milagro? ¿O cómo puede pretender que Dios le hable si usted no confía en Él? Si usted no ha puesto la fe en Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. A la luz de esto, de este versículo 7, a manera de exhortación, dice Jesús: he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro. Dichosos los que guardan, los que responden a esta palabra con una vida de obediencia. Terminan los servicios los domingos. ¿Medita usted en la palabra del domingo? ¿Se la lleva en el corazón? Su primera respuesta al escuchar la palabra de Dios es obedecer al Señor. Déjeme decirle, mi hermano, que nosotros debiéramos de sentirnos orgullosos de los primeros cristianos. Los primeros hombres y mujeres que leyeron el Apocalipsis, ellos fueron perseguidos y eran obligados a abandonar la fe. Mas, sin embargo, había una frase que los mantenía vivos en la fe del Señor Jesucristo. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Lo animan esas palabras a usted? ¿O esas palabras son sencillas y someras en su corazón? Déjeme decirle algo. El Señor viene en breve y el Señor viene de una forma repentina. De manera que nadie en ese momento podrá esperarse que Él viene. La Biblia dice que los únicos que estarán velando son aquellos cristianos que amaron la palabra, que creyeron en el Señor. Y esas personas, la venida del Señor no los va a coger como ladrón en la noche. No los va a coger como si no supieran qué está sucediendo. ¿Está preparado usted para la venida del Señor? La exhortación a la iglesia es permanecer en obediencia, a mantener su fe en el Señor, aun cuando no viniere el tiempo del Señor. ¿Cuántos se han burlado de que Cristo se ha demorado en llegar? ¿Cuántos dicen, es que la iglesia cristiana vive diciendo que ya viene pronto? Y la gente no ha entendido que cuando Jesús decía, yo vengo pronto, estaba diciendo, a cualquier momento me aparezco. Lo importante es que usted y yo estemos preparados para cuando Él venga a buscar una iglesia santa y sin arruga. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida diaria? Y creo que esto es una buena pregunta. Nosotros deberíamos de esperar al Señor de la manera correcta, viviendo para el Señor, no creyendo que su promesa está retardada. Pastor, mire el caos que hay en el mundo. Hay un caos, sea usted obediente. Pastor, mire la oscuridad que hay en el mundo. Hay oscuridad, sea usted obediente. Pastor, mire que los que pecan son bendecidos. ¿Hasta cuándo los va a bendecir el pecado? ¿Hasta cuándo los va a bendecir el pecado? Quienes practican el pecado y son bendecidos por el pecado son personas de poca duración. Su bendición no va a existir para siempre, no los va a mantener. La Biblia nos dice que debemos de guardar las palabras de este libro. Guardar las palabras implica obedecer, responder correctamente al llamado del Señor. ¿Le gustaría a usted tener un hijo desobediente? ¿Alguien ha tenido aquí un hijo desobediente? Déjeme decirle, ningún padre quiere un hijo desobediente, pero tampoco Dios quiere un hijo desobediente. Usted debiera de preguntarse, si su hijo es desobediente con usted, ¿no será que usted es desobediente con Dios? ¿Es usted una persona que modela la obediencia de Dios en su casa? Porque si no la modela, no puede esperar de sus hijos la obediencia. La primera exhortación que Dios nos está diciendo es, sean obedientes. Porque aquí yo vengo pronto, nos dice el Señor. Pero vamos a la segunda exhortación. Y es la exhortación a la adoración.
Apocalipsis capítulo 22, versículos del 8 al 10, nos están diciendo que la adoración es más que lo que hacemos aquí. Claro que tiene que ser con excelencia, claro que tiene que ser con un corazón fiel y puro, pero tiene que ver con un estilo de vida. Usted no puede bendecir al Señor aquí y maldecirlo afuera. Usted no puede bendecir al Señor aquí y maldecirlo en su hogar. Usted no puede hacerlo. La verdadera adoración es un estilo de vida. Y el apóstol Juan nos está diciendo, hombre, les exhorto a obedecer, pero también quiero exhortarlos a adorar de la manera correcta. Adoren de la manera correcta. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 8 al 10. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y pudiéramos sacar 3 direcciones de estos versículos para aprender a adorar de la manera correcta. Jesús nos enseñó que el Padre está buscando adoradores que lo hagan en espíritu y que lo hagan en verdad. Jesús, cuando hablaba de adorar a Dios en espíritu y en verdad, pues estaba hablando de que en nuestro corazón no hubiera falsedad, pero también estaba apuntando a una adoración que no fuera insignificante, porque hay adoraciones que son insignificantes. Por eso Jesús le decía a la samaritana, ustedes los samaritanos adoran lo que no saben, ustedes no saben adorar, porque su adoración no es inteligente, es insignificante, no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque ustedes buscan de pronto, como algunos, tener algunas sensaciones en la adoración para creer que están adorando de verdad. No, la persona que adora primero involucra su mente en la adoración, sabe que está cantando, sabe qué está diciendo, sabe a quién se está dirigiendo, está adorando de la manera correcta, no como los samaritanos. Ellos no sabían cómo adorar a Dios, pero cómo se adora a Dios, se adora con una forma integral. La mente y todos nuestros sentidos están sujetos a la voluntad de Dios, teniendo un corazón limpio para adorarlo y para bendecirlo. ¿Cómo adoras al Señor? ¿Cómo lo bendices? Hay veces es preocupante porque hay un versículo que pega duro contra la alegría de la alabanza y la adoración. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón? Está buscando Dios con la alabanza y la adoración, que tu corazón esté cerca. No es más adorador aquel que danza o que brinca o que grita, que aquel que ha involucrado su mente primero para adorar a Dios. En tu mente sabes quién es Dios. ¿Reconoces quién es Dios? ¿Lo alabas por sus atributos y por sus grandezas? ¿Conoces los atributos de Dios? ¿Conoces el carácter de Dios? Porque pudieras tener una adoración tan repetida como lo hacen las personas católicas, que toman un rezo y lo repiten, pero no son escuchados porque son vanas palabrerías. La adoración pudiera ser igual. Cuando se mete en tu corazón y no sabes sino decir santo, no sabes sino decir grande, pero no vas más allá, entendiendo quién es Dios en la palabra. Y esto es delicado. Es delicado porque no todas las adoraciones las recibe Dios. No, si aquí hay una persona que no tiene a Cristo en su corazón,
como el mediador de un nuevo pacto, como aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. La adoración de esa persona no pasa del techo. No pasa del techo. Jesús dijo, es necesario que los que adoren a Dios lo hagan en espíritu y en verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Quien tiene la verdad, adora al Padre. Y esa adoración va derecho al cielo. Si no tienes al Padre en tu corazón, si no tienes al Hijo, si no tienes al Espíritu Santo, si no tienes al Señor Jesús en tu corazón, esa adoración no es efectiva. Pero hay una buena noticia. La invitación es que vengas al Señor y lo adores en espíritu y en verdad. Te está diciendo el Señor. Es importante que entendamos estos versículos. ¿Qué pasaba aquí? Llegó Juan, el apóstol, y cuando vio el ángel, Juan el apóstol se inclinó para adorarlo. ¿Y qué le dijo el ángel? No lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Y esto nos enseña que Dios nos está diciendo a nosotros que hay adoraciones que confunden. Usted no puede sustituir a Dios. Escúchelo bien. No puede sustituir a Dios porque Dios no tiene sustituto. Pero hay personas que lo hacen. Sustituyen a Dios por su problema y adoran el problema y se quedan en el problema. Hay personas que sustituyen a Dios amando a otra persona por encima de Dios. Sustituyen a Dios. Y Dios les está diciendo en esta mañana, no lo hagan. No se postren ante cualquier cosa que quiera robarle su identidad, ante cualquier cosa que quiera robarme el primer lugar a mí. La exhortación de Juan no solamente era obedecer, sino también adorar el nombre del Señor. ¿A quién adoras? ¿Todavía en tu casa tienes estampillas? ¿Todavía tienes veladoras? ¿Todavía le prendes a imágenes en tu casa? Déjame decirte, esa es una adoración equivocada. El mundo te va a exigir adoración. Resiste al mundo y adora a Dios. El mundo te va a exigir adoración, porque esa ha sido la lucha de toda la vida. El poder de la adoración. ¿A quién adoramos? ¿A las riquezas de este mundo o a Dios? ¿Al Dios de este mundo o al Dios verdadero? ¿A quién adoras? Porque si tienes una buena respuesta, eso te aclararía quién es el que está en primer lugar en tu corazón. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Lo decimos los que hemos aprendido a buscar a Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida. Familia, yo llegué a Estados Unidos un miércoles y al domingo ya estaba buscando dónde congregarme. Y nunca cambié un domingo por un día de trabajo. Nunca le dije a Dios, me vas a mantener, porque tu palabra dice que tú bendecirás la obra de mis manos. Y también dice tu palabra que estas bendiciones seguirán a los que creen en tu nombre. Que estas bendiciones seguirán a los que te obedecen, a los que te adoran en espíritu y en verdad. Usted está equivocado cuando cambia un domingo de adoración a Dios por un domingo de adoración al enemigo, a las riquezas de este mundo. Usted está equivocado. Y le voy a dar 10 años, 20 años para que vea dónde está su equivocación. En 10 años donde usted va a ver, mire a sus hermanos de la derecha y a la izquierda. No se les olvide el rostro. Y mire quién es fiel cada 8 días en la adoración al Señor. Y mírelo dentro de 10 años y mírese usted dentro de 10 años. La distancia va a ser abismal. Aquel que teme al Señor será bendecido por el Señor. La Biblia dice que Él honrará a quien lo honra a Él. La segunda exhortación es adorar el nombre del Señor. Pero hay otra tercera exhortación. Exhortación a la santificación. ¿A usted no le parece extraño que Apocalipsis termine enseñándonos o llamándonos la atención
¿Y sabe por qué? Porque usted se ha equivocado cuando piensa que el libro de Apocalipsis es terrorífico para leerlo. El propósito del libro de Apocalipsis es animarlo a usted a que dependa del Señor. El propósito del libro de Apocalipsis es producirle a usted gozo y decirle que aquel que fue, que vino y que murió y que se fue, regresará un día a buscarlo a usted y a mí. El libro de Apocalipsis, más que responder acertijos, enigmas, conspiraciones, tiene que ver con animarlo a usted y decirle que aquel que guarda las palabras de este libro será bendecido por el Señor. ¿A usted no le resulta más fácil guardar las palabras que vivir sin el Señor? Es una buena pregunta. ¿No le resulta a usted más fácil tomar la Biblia y decir, Señor, voy a ser tu discípulo, voy a creerte, porque me es más fácil creerte que vivir en este mundo? Es que vivir en este mundo no es fácil. Este mundo te roba la paz. Este mundo te roba la comunión con Dios. Pero quien obedece y quien adora mantiene una línea vertical de comunicación con el Señor. Y le voy a decir una cosa. No dará Dios el pie de esa persona al resbaladero. La confianza de ese hombre estará en Dios y Dios lo cuidará y lo guardará como la niña de sus ojos. La tercera exhortación tiene que ver con la santificación. Santificación. Así nos cuesta ser santos. Hermanos, qué rabia cuando ese televisor prendido nos roba tanto de la presencia del Señor. Qué adición tan grande a los celulares. Eso es algo brutal. Y es que el COVID produjo distanciamiento social. No, el celular lo produjo. Santificación. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 y 12. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. 12. He aquí, otra vez. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Este versículo es difícil de entender. Parece ser que Dios nos estuviera dando un consejo y nos estuviera diciendo, hombre, manténgase usted injusto. Y el que es justo, pues busque la justicia todavía. Pero ¿de dónde nació este versículo? Este versículo nació en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 10. Y Daniel lo expresa de esta manera. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. ¿Cómo procederán los impíos? Impíamente. Y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos, ¿qué? Comprenderán. Ahí es donde el apóstol Pablo dice que el hombre espiritual discierne todas las cosas. No juzga a las personas, discierne todas las cosas. Pero también explica quién es el hombre carnal. El hombre carnal no entiende las cosas espirituales, no entiende a Dios porque no ha nacido de Dios, porque para él son locura. Juan nos está diciendo que los impíos no van a entender esta verdad. ¿Y qué está diciendo Juan? Hombre, ¿usted quiere seguir pecando? Pues siga pecando. ¿Usted quiere ser santo? Siga siendo santo. Pero el día llegará en que el que dijo que vendrá pronto se aparecerá. Se aparecerá. Y cuando se aparezca, nos llamará cuentas. El día declarará la obra en la que hemos edificado nuestra vida. La luz mostrará lo que hay en nosotros. La Biblia dice que si edificamos sobre oro, sobre piedras preciosas, la Biblia dice que esa obra se mantendrá. El que edifica sobre la palabra, sobre las piedras preciosas. El que edifica sobre la palabra, el que edifica sobre la plata, la palabra.
la obra se mantendrá, pero el que edifica sobre el heno, sobre la hojarasca, la Biblia dice que la obra de esa persona recibirá pérdida. Pérdida. Llegará el día en que Jesús vendrá y nos dirá cómo está nuestro corazón. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, los primeros capítulos hablan de Jesús exhortando a las iglesias. Y hay una frase que tiene un común denominador que dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Esa misma frase la encuentra en las parábolas de Jesús, donde Jesús hablaba de los misterios del reino de una forma sencilla al corazón de los hombres. ¿Qué pasaba? Cuando Jesús hablaba en parábolas, la gente lo rodeaba. Y había gente que no lo entendía, pero se quedaba allí esperando que Cristo los llevara a otro nivel. Esas personas que se quedaron allí mostraron que querían con Dios, que querían amar a Dios, que querían entregar su vida a Dios. Pero hubieron otros que no quisieron tener oídos para Dios, sino que se fueron. Esos que se fueron revelaron la conducta que había en su corazón. Por eso Juan nos dice a nosotros que debemos de ser santos. El que es santo, santifíquese todavía. Señor, pero te estás demorando mucho. Santifíquese todavía. Señor, te estás tardando. Santifíquese todavía. No seas como los impíos que gritan lo mismo: Señor, te estás tardando. Hago con mi vida lo que me da la gana. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tus caminos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás demostrando que hay en tu corazón? ¿Te es fácil obedecer o te es difícil obedecer? ¿Por qué te es tan difícil obedecer? ¿Sabes por qué te es difícil obedecer? Porque todavía no has creído en Dios. Porque el que cree se aparta del pecado. ¿Sabes por qué te es difícil obedecer? Porque todavía amas las cosas pasajeras de este mundo. ¿Sabes por qué te es difícil obedecer? Porque todavía no crees que Dios tiene el poder para bendecirte. No crees. Si creyeras, fueras más que bendecido. Si creyeras, caminarías en las aguas como caminó Pedro. Eso nos dice la palabra del Señor. ¿Te estás preparando para el Señor? ¿Abandonando tu vida vieja? ¿Cómo te llamaba antes Dios? Hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero ahora cambió el título. Ahora somos hijos del Dios Altísimo. Gloria a Dios. La tercera exhortación es a la santificación, que entra por tus ojos. Así como a Eva le entró el pecado por sus 5 sentidos, a nosotros nos entra igual. Lo que olemos, lo que comemos, lo que miramos, lo que sentimos, entra a nuestro corazón y se convierte en pecado. ¿Santificas a Dios en tu corazón? ¿Temes a Dios? ¿Reconoces el pecado y huyes de él? ¿O reconoces el pecado y te acercas a él? Hermano, no. Juan nos está diciendo: sean santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué santidad necesitas tú? La que Cristo te dio en la cruz del Calvario. Cuando Él murió, Él te revistió de santidad, porque nunca vas a lograr a ser santo como Él es santo. Y Él te vistió de su santidad y te justificó delante de Dios. Y de ahí en adelante empezaste un proceso donde te descascaras, donde vas muriendo todos los días. Te pregunto, ¿te das cuenta si estás muriendo todos los días? Porque si no te das cuenta que estás muriendo, es porque estás viviendo no para Dios, sino para este mundo. Para este mundo. ¿Quién conduce tu vida? ¿Quién conduce tus caminos? Porque hay gente dura de corazón. Ellos mismos se aconsejan. Ellos mismos le hablan a su corazón. Para ellos no es tan malo tal cosa. Y para ellos son extra espirituales aquellos que dan más para el Señor. Pero mírale su conducta.
Mírales cómo caminan. Ellos le han hecho un monumento al infierno por su propia libertad. Esto suena duro, porque hay gente en las iglesias que no camina para el Señor. Hay gente que es puro FBI, Secret Agent. Sí, y caminan encubiertos, señalando, criticando, dividiendo, murmurando. No se dejan santificar por el Señor. Como tienen su propia conducta, vuelvo y lo repito, levantan un monumento al infierno por su propia libertad. El infierno los llama por su propia voluntad. ¿Usted está aquí? El versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto. La venida del Señor es inminente, es repentina, en un abrir y cerrar de ojos. Mire cómo lo dice Mateo 24 y vamos a leerlo de corrido, del 36 en adelante. Y yo quiero que esto se le meta en su corazón, porque usted tiene todo el derecho a mirar si en este tiempo no está pasando lo que en ese tiempo pasó. Lea conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Pero el día, ni aun los ángeles del cielo, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró, ¿dónde? En la barca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 40. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir, ¿qué? Vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. 51. Y lo castigará ¿cómo? Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir. ¿Cómo les parece? Gloria a Dios, porque nosotros no nos va a coger la venida del Señor de sorpresa. Nos va a hallar vigilando y orando. El verdadero creyente no le pasará lo que al impío. ¿Qué hizo el impío? Sabiendo que su Señor tardaba, hizo con su vida lo que le dio la gana. Creía que sus obras eran buenas, porque diezmaba, porque se aparecía por aquí, porque hacía ciertas cositas. No, llegó el día en que Dios lo juzgó y le dijo, tú no entras aquí. Este reino no es para ti. Este reino es para los que velaron y oraron, para los que fueron transformados. Pero hay una cuarta
exhortación y es a la perseverancia. Apocalipsis 22, 13 al 17. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Gloria a Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. 15. Mas los que, los incrédulos, estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que hace mentira, que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida, que es como. Y mire la invitación que hace a perseverar. Vengan y laven sus ropas. ¿Qué es lavar sus ropas? Es confiar en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, como el único mediador entre Dios y los hombres. Es que es algo que Él hace, no que nosotros hacemos. Tú no puedes lavar tu ropa por sí mismo, la ropa de tu pecado. Él es quien lava tus pecados. Ahora, mira lo que dice este versículo final. Y el Espíritu. ¿Qué te dice el Espíritu Santo todos los días? ¿Te habla? ¿Te habla? ¿Te dice te anhelo? ¿Te dice quiero que tengas intimidad conmigo? ¿Quiero que me hables? Porque si eso no te está sucediendo, yo te invito a preguntarte si eres una persona salva o no. Porque a los que son salvos les habla el Espíritu de Dios. Y no es que Dios se pone un parlante en el cielo y dice, hey Pepe, poneme cuidado. No, es que Dios se acerca por medio de esta verdad sublime. Y va enterneciendo nuestro corazón. Y lo va volviendo, lo va agüiteando, como dicen por ahí. Lo va poniendo noblecito. ¿Te habla el Espíritu Santo? ¿Te sientes anhelado por su presencia? ¿Eres adicto de Dios? ¿Eres adicto por su presencia? Esa era mi oración cuando ahorita adoraba. Señor, ayúdame a ser un adicto de tu presencia. No importa que me llamen loco. Es que el loco me decían antes cuando no lo tenía. Loco te decían a ti cuando no lo tenías. ¿Eres adicto? Pero ahí dice la Biblia, el espíritu y la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Cuando tú vienes cada 8 días aquí, ¿qué te dice la iglesia? Ven y ten comunión con Él. Ven y entrega tu corazón. No seas más rebelde, no seas más duro. Da testimonio de su luz. Vive para el Señor. Sé un verdadero discípulo. ¿Lo haces? ¿Lo consigues? Perseverar hasta el final. Quiero terminar con la última exhortación a permanecer fieles. ¿Cuántos hombres casados aquí quisieran que sus esposas les fueran infieles? ¿Cuántas mujeres casadas aquí quisieran que sus esposos les fueran infieles? Ninguna. Ninguna. Yo es que he escuchado expresiones de mis hijos que me dicen, papá, el día en que usted la embarre, con nosotros se acabó todo. ¿Cómo pensará Dios de tu infidelidad? ¿Y qué pensará Dios de tu fidelidad? ¿Eres fiel a Dios? Eso es una buena pregunta. Mira lo que dice Apocalipsis 22, del 18 al 21. Exhortación a permanecer fieles. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¡Wow! Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía,
Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, otra vez, ciertamente vengo. Primero decía pronto y ahora dice en breve. Amén. Así ven, Señor Jesús. Pero, ¿de dónde viene este versículo? El que le añada o el que le quite a las palabras de esta profecía, pues será quitado del libro de la vida. Para poder interpretar este versículo, necesitamos otros versículos que sí existen. Deuteronomio capítulo 4, del 1 al 4, nos dice que es quitar y poner. Y tiene que ver con la idolatría. La idolatría. Mira lo que dice. La gracia de nuestro, Deuteronomio 4, del 1 al 4. Tiene que ver con la idolatría. Cuando usted es una persona que idolatra lo que tiene, ¿cómo se da cuenta usted que usted es una persona que idolatra lo que tiene? Porque lo que usted tiene brilla más que lo que brilla Dios. A usted lo conoce más la gente por lo que tiene que por lo que es. Esto pega duro. Pega duro porque usted sabe que es tener un vehículo. Y yo no digo que lo mantenga cochino, ni lo mantenga sucio, ni desorganizado. Es que un buen cristiano debe mantener sus cositas en orden. Pero cuando usted es esclavo de eso, y usted pinta, repinta, le echa agua, le quita agua, le pone champú, le echa champú. Eso es idolatría. Porque la gente de este mundo lo conoce más a usted por lo que tiene que por lo que es Dios o por lo que es usted. Esto pega duro. Porque pudiéramos ser esclavos ahora mismo de una forma idolátrica de cosas en nuestra vida. Mire lo que dice Deuteronomio cuando habla de quitar y poner. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Para que los qué? No para que juguéis con ellos. No, no, no. No son juguetes. No es un hombre el que está hablando. Soy yo. Estos son mis estatutos. Estas son mis reglas. Los van a ejecutar. Y viváis. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. 4. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Quitar y poner tiene que ver con lo que tú idolatras en tu vida. Dios le está diciendo a este pueblo, ustedes que me oyeron hasta hoy permanecen vivos. Pero los que idolatrizaron en esta temporada, en este momento, ya no están vivos. Y es que eso le pasa a los que adoran las cosas de este mundo. No le pasó a Raquel, la esposa de Isaac, cuando dice la Biblia que se la llevó Isaac y ella se metió debajo de sus vestidos, los dioses de su padre. Y cuando su padre vio que alguien se los había llevado, el padre salió a buscarlos y ella los escondió debajo de sus túnicas. Y cuando el padre preguntó por ellas, ella le dijo, padre, perdóname que no me paro a saludarte porque estoy en mi periodo menstrual y no puedo hacerlo. Pero era que tenía los dioses por debajo de ella. Lea la historia. Dice que ella murió. ¿Murió a causa de qué?
Murió a causa de que era una mujer idolátrica, una mujer que adoraba lo que Dios no le había permitido adorar. Usted lo reconoce, yo lo reconozco. Nosotros no podemos adorar nuestros hijos más que a Dios, nuestras esposas más que a Dios, nuestras posesiones más que a Dios. No podemos hacerlo, porque eso es añadir y quitar. Dios nos ha dicho: sean celosos con amarme a mí, sean celosos con buscarme a mí. Me van a adorar de la manera en que yo se los indico, no como ustedes lo inventen. Exhortaciones finales. ¿Cómo termina Apocalipsis? Ya para terminar. Apocalipsis capítulo 22. Sus versículos finales dicen así. ¿Me colocas el 22, por favor? Desde el 18 hasta el final. Hasta el 21. Yo testifico, léalo conmigo para que terminemos. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y el 21. Mire, léalo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y me encanta cómo termina el Señor, el Espíritu Santo, porque no nos ha dejado solos. Es que claro, Él se imaginó que íbamos a tener problemas, dificultades. Es que claro, Él sabía que íbamos a pasar por momentos de pruebas durísimos, pero mire qué dice: y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? Y esto se lo aprendí a Nancy de Moss. La gracia de nuestro Señor Jesucristo son todas las riquezas y todas las herramientas escondidas en Cristo Jesús para cualquier temporada de nuestra vida. Todas las riquezas. En una quiebra económica, Cristo es tu riqueza. En una quiebra matrimonial, Cristo es tu riqueza. En una crisis marital o de unión familiar, Cristo es tu riqueza. La gracia de Dios son todas las riquezas escondidas en Cristo Jesús para cada temporada de tu vida. ¡Wow! ¡Wow! No corras hacia otro lugar. Por eso hay una invitación muy linda y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le daré gratuitamente de las aguas. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Colóquese de pie, mi hermano querido.